Ciencias de la Comunicación Social, el doctor Sergio Rulicki. Doctor, buenos días, bienvenido a la FINUR, un placer. Buenos días, gracias por el interés. Un gusto. Bueno, doctor, vamos a hablar un poquitito del lenguaje no verbal y corporal, que primero que es su especialidad y segundo que nos puede ayudar a entender varias situaciones, varios contextos. Por allí principalmente a la hora de ver si una persona nos miente o no, algo que imaginamos se tiene mucho en cuenta a la hora de alguna declaración, a la hora de analizar cuando se toma alguna perspectiva en particular, ¿no? Sí, les cuento a ustedes ahí en el estudio y a la audiencia. De lo que estamos hablando es de algo que se ha recibido el nombre de la ciencia de la detección del engaño. Es una disciplina nueva. Uh-huh. Esta ciencia, siempre y cuando sea llevada a cabo, obviamente bajo parámetros académicos, se nutre fundamentalmente de dos fuentes. Una es la comunicación no verbal, el lenguaje de los gestos. Pero el análisis de las declaraciones verbales con el fin de evaluar su credibilidad de acuerdo a ciertas reglas que han pasado a ser de uso común en los interrogatorios, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, en fin, en el mundo desarrollado. En conjunto, entonces, decía, los indicios que pueden extraerse de la observación del comportamiento no verbal, más el análisis de las declaraciones verbales, sí, a partir de una estructura de análisis que viene siendo trabajada desde la década del 50, de 1950, eso conforma la ciencia de la detección del engaño. En ese paradigma tenemos que movernos. Todo lo demás es lo que nos parezca. Bien. Pero científico. Acá hay varios problemas que suceden en la Argentina y que tienen que ver con los métodos de investigación. Pero de todas maneras, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, existe lo que es el interrogatorio en sede policial, cuando la persona ha sido atrapada infraganti o sospechosa, y ese es válido, eso claro, judicialmente es importante. En nuestro país obviamente no, ajá, por la historia que tenemos. Claro. Y por lo tanto, por la historia que tenemos, no se han desarrollado los métodos de interrogación como se han desarrollado en otros países, bien a fondo, utilizando ambas herramientas, la verbal y la no verbal. Doctor, esto era para situarlos nomás. Cuando hablamos de este tipo de estrategias, por encasillarlo en una categoría, ¿qué porcentaje tenemos de que esto nos pueda ayudar? Si está evaluado en cuanto a porcentajes, ¿tiene un cierto porcentaje de efectividad que la aplicación de esto en cuánto nos puede ayudar o no a la hora de, por ejemplo, el ejemplo que usted utilizaba en un interrogante? En un interrogatorio, dice usted. Sí. No tengo los porcentajes, pero son altos, y se aplican. Me refiero, cuando digo alto, superior al 70-80%. Puede haber falsos positivos, puede haber personas, y este es el principal problema, sobre todo a nivel no verbal, pero también a nivel verbal, por lo que dicen, que se autoincrimina aún siendo inocente porque se pone muy nervioso, porque siente culpa, aunque no la tenga, porque está avergonzado de tener que estar en la situación de estar siendo visto como el autor de un crimen, porque tiene miedo de ser considerado culpable en forma injusta. Entonces todos estos elementos hacen que la persona se comporte como culpable. Y ese es un problema para el análisis que hay que tener muy en cuenta. Por eso este tipo de trabajos llevan meses de investigación. Bien, doctor, buen día. Cuando el productor pone este tema en la mesa, a mí me viene, y desde mi ignorancia, ¿no es cierto?, cuando uno se va construyendo y mamá y papá te dicen, me está mintiendo, es como uno también va diciendo, bueno, por ahí voy a ir, si miento los gestos, ¿tiene que ver mucho con eso? Mirá, tienen que ver con las características de la personalidad, en primer lugar. Claro. Las personas con rasgos psicopáticos más fuertes, sí, con tendencias antisociales, es otra manera de decirlo, sí, y las personas que tienen un narcisismo
muy grande, o sea que pueden incluso sufrir un trastorno narcisista de la personalidad, tienen mayor tendencia a mentir para salvarse de un castigo, para obtener un beneficio, o simplemente porque les resulta divertido engañar a los demás. Esos son caracteres psicopáticos, es decir, están enfermos mentalmente, lo cual no significa que sean inimputables. Porque una cosa es estar loco y otra cosa es ser un psicópata. Porque el psicópata tiene conciencia de sus actos, sabe que lo que está haciendo está mal y lo disfruta. Doctor, ¿se puede detectar cuando alguien miente? Hay parámetros, vamos a plantear un ejemplo. Se hace una declaración televisiva o una entrevista televisiva a alguien y que se cree sospechoso, entonces se le empiezan a hacer algún tipo de preguntas. En este aspecto, esta persona que puede estar identificado o no como sospechoso, ¿se puede a través de este estudio darse cuenta o analizar si esta persona está mintiendo o no? ¿Hay como unos rastros de parámetros? Sí, claro, por supuesto. Hay varias metodologías, son unas cuantas, en realidad no da el tiempo para mencionarlas a todas, ni siquiera abuelo de pájaro, pero son unas cuantas las metodologías que existen y que se siguen estudiando y se siguen perfeccionando. El estado del conocimiento apunta a que los investigadores o cualquier persona que quiera cazar mentiras, digámoslo así, en las condiciones en que éstas se pueden presentar, puede utilizar estos recursos. Pero para eso, naturalmente, hay que estudiar bastante, porque la posibilidad de caer en un error por prejuicio es muy alta. Ahora, en este tipo de casos, como el que están mencionando, la desaparición de una criatura, los casos han sido analizados estadísticamente. Y por lo tanto, la policía que se dedica a este tipo de investigación tiene experiencia. Hay cosas que son del conocimiento común de quienes se dedican a este tipo de trabajo. Y es que alrededor del 80% de los casos, cuando hay por ejemplo, una violación seguida de muerte de una criatura, una desaparición, un secuestro, el 80% de los casos suele ser alguien de la familia. Vamos a plantear este ejemplo, doctor, perdón, vamos a plantear esto es un dato estadístico. Esto es un dato estadístico. Vamos a plantear este ejemplo. Vamos a usar el caso hipotético de Guadalupe, que es el que está hoy en todos los diarios y en todos los portales y en todos los canales de la Argentina. Vamos a plantear el ejemplo o usar la hipótesis de que algún familiar de Guadalupe estuviera o estaría vinculado con su desaparición. A través de una entrevista, a través de una citación con el juez y la participación de un especialista, se podría dar cuenta. Vamos a usar este caso o este ejemplo. Lo citan a usted y usted lo analiza, a mamá, a papá, sea quien fuere el entrevistado o el declarante. ¿Usted podría darse cuenta si, por ejemplo, este familiar tiene o no que ver o está mintiendo o no ante las preguntas tal vez de un juez? Sí, mire, la manera en que se trabaja es la siguiente. Hay una escala que es la siguiente. Las declaraciones de la persona en cuestión, del sospechoso en cuestión, del declarante, las declaraciones son probablemente falsas, son muy probablemente falsas. No se puede decir si son falsas o no, o verdaderas. Son probablemente verdaderas o son muy probablemente verdaderas. Fíjate que los dos extremos, muy probablemente verdaderas o muy probablemente falsas, no definen con taxatividad que realmente sea así, porque siempre se tienen recaudos de no caer en la posibilidad del falso positivo, o sea, de que alguien parezca culpable y que sin las pruebas concretas, que son la aparición del cuerpo, el ADN, los testigos, o en ultimísima instancia, aún en ausencia de pruebas similares, el juez podría determinar, esto ya es un aspecto judicial, aunque no sé si para homicidios,
pero en muchos casos, en otro tipo, por lo menos tengo entendido, que esto lo tendría que un abogado penalista se los podría decir obviamente mucho mejor que yo, pero un juez podría determinar una sentencia por lo que se llama íntima convicción. Bien. Aún en ausencia de ADN, aún en ausencia de pruebas materiales. Claro. Por lo tanto, lo que se hace al observar la comunicación no verbal y las declaraciones, el estilo de la declaración, fundamentalmente lo que dice la persona es coherente al contexto, actúa conforme la expectativa social normal de cómo se comportaría una madre o un padre a quien le han secuestrado, ha desaparecido su hijo pequeño, claro. O hay algunos aspectos de su comportamiento, me refiero al comportamiento social más amplio, que es sospechoso. Por ejemplo, hubo un sommelier que fue condenado por la muerte de su madre en Palermo, en un barrio bien de Buenos Aires, que cuando se escucha la grabación al 911, hay algo que llama mucho la atención, y es el exceso de amabilidad que tiene con la operadora. Ajá. Normalmente la gente que está en una situación grave llama desesperada, claro. No dice, hola, buenas tardes, claro. ¿Podrían por favor ustedes mandar una ambulancia? Claro. Mucha facilidad. Grita claro, la operadora le tiene que decir, no, bueno, cálmese, dígame exactamente la dirección. La tiene que orientar para que pueda expresar las cosas de manera tal de que puedan hacer algo al respecto las fuerzas de seguridad. Ahora, cuando falla eso, por ejemplo, para darte un solo ejemplo, y la persona se muestra demasiado cordial, el intento está considerado excesivamente cordial en un contexto que no da para eso. Claro. Es analizado como que la persona tiene el interés de imbuir una imagen de sí en los demás. Bien. ¿Esto qué significa? Miren, yo soy una persona cordial, claro. Soy una persona amable, tengo buenos modales. ¿Cómo pueden ustedes pensar que una persona tan cordial, amable y de buenos modales puede cometer un acto horrible? Claro. No. Claro. Entonces, lo que suele hacer un sospechoso con cierta capacidad de manipulación, claro. Es ir creando, o tratar de crear, mejor dicho, claro. En la mente de los investigadores, sea el juez o quien fuese, el fiscal o quien fuese, la idea de que yo soy una persona que tiene tales condiciones humanas que no puedo cometer tal acto. Bien, doctor. Sí, con esto quiero, justo estamos, un sospechoso que cometió un ilícito, ¿no es cierto? En algún momento el gesto, el lenguaje corporal, la postura, la expresión facial lo va a terminar mandando al frente porque él, como usted dice, construye algo para que el otro crea algo que él está diciendo, pero en algún momento lo delata. Este estudio está comprobado. Sí, lo que sucede es que no se debe tener mucho cuidado, debe proceder mucho cuidado. No sé si ustedes recuerdan el caso, me imagino que sí, de Lola Chomnales, una adolescente en Uruguay, en Balizas, Uruguay, en la playa, que fue asesinada y había un sospechoso que le decían el conejo, que aparecía frente a la cámara que se le pusiera enfrente a hacer declaraciones. Sí, como que estaba pendiente de esa situación permanentemente. Estaba muy pendiente de esa situación permanentemente y sin que lo llamaran y sin que nadie le pidiera una opinión, él decía a quién debían investigar o quién podría ser sospechoso, porque él conocía... Bueno, finalmente no lo condenaron porque no apareció ninguna prueba física de que él haya tenido que ver con el crimen. Sin embargo... todo su comportamiento encajaba muy bien dentro de los parámetros de aquello que hay que observar para determinar si alguien muy probablemente está mintiendo y por lo tanto seguir enfocando la investigación en esa dirección, porque todo esto de lo que estamos hablando, el principal consiste en un recurso cuyo principal objetivo es ampliar la investigación, es decir, es tener herramientas que nos digan por acá vale más la pena ir, por acá no vale tanto la pena ir, analizando lo que la persona dijo, cómo lo dijo y sus gestos. Por ejemplo, porque no dije ningún gesto. Por ejemplo,
Si la persona no está bajo los efectos de ansiolíticos fuertes, como suele suceder para los padres que le han asesinado un hijo, le han secuestrado, no saben dónde están, entonces están medicados y la medicación produce una chatura de afecto, es decir, una baja expresividad de los sentimientos, de eso que le pasa, de sus emociones. Como suele suceder eso, a veces el lenguaje corporal, primero hay que responder, esta persona está medicada, bueno, no me sirve, o me sirve menos. No está medicada, busco qué. Hay una situación, si me permiten terminar, yo sé que el tiempo es corto, pero para completar ideas, realmente yo odio que las cosas no queden completas, no me gusta nada. Hubo un caso, el de Susan Smith, le recomiendo que lo investiguen, en Estados Unidos es muy famoso, hay mucho material en internet, que era una mujer que se había separado del marido, tenía 2 criaturas pequeñas, 2 hijos pequeños, y estaba saliendo con el hijo del hombre más rico del pueblo, pero que no quería tener hijos, que no le interesaban los hijos. Esta mujer los mete adentro del auto y hunde el auto en un lago. Y inventa la historia de que un hombre de color la paró en un semáforo, la obligó a bajarse, se llevó la camioneta, se llevó a los hijos en la camioneta, inventó toda esa historia. Y a un investigador que había hecho uno de los cursos de comunicación no verbal con los que se entrena el FBI y los Marshalls, los policías locales, la policía local norteamericana, le llamó la atención que cuando la mujer declaraba no se producían señales claras de tristeza. En el código de la posición de las cejas, que implica tristeza. Miren ustedes qué fino. Sí, demasiado. Bastante. Bueno, lamento que sea demasiado, pero entiendo que esto es para estar terminando. De esa manera, que no se había sospechado de ella nunca hasta ese momento, dice, pero ¿cómo? Esta mujer aparece frente a todos los medios, encabeza todas las marchas, llora con la voz, pone una voz angustiada, que eso es muy fácil de imitar, en la voz no se puede creer. Y sin embargo, en su rostro no solo no hay señales de tristeza, sino que de repente aparece lo que llama una microexpresión, una expresión muy fugaz, sonriente. ¿Qué está pasando acá? Claro. Bien, doctor. Ese es el tipo de estrategia que se utiliza. Bien, un doctor, una persona cuando miente, ¿evade la mirada? Es una gran pregunta, es una excelente pregunta. Ese es el tipo de preguntas que todos nos tenemos que hacer para descubrir los mitos acerca del lenguaje corporal de la mentira. Mi experiencia, lo que yo estudié y lo que pude corroborar en mi experiencia es que solo aplica el desvío de la mirada si de parte de la persona que está mintiendo hay una relación afectiva, de cariño, de respeto respecto del receptor de la mentira. En ese caso puede producirse una señal de vergüenza por estar mintiendo que consiste en desviar la mirada. Pero resulta que en los mentirosos más acostumbrados a mentir, y por eso hay que ver, por ejemplo, esta persona, el padre de esta criatura, tiene antecedentes, está acostumbrado a la jerga judicial y policial, habla como si fuese un abogado de sí mismo, interfiriendo con el rol que tendría que tener su abogado y las declaraciones que tendría que hacer su abogado. Las personas que mejor conocen el sistema porque han estado en él o más experiencia tienen en haber mentido a lo largo de su vida, esas personas sí te miran a los ojos intensamente cuando mienten. Es exactamente al revés. Porque necesitan monitorear si vos estás creyendo la historia o no para poder cambiarla sobre la marcha. Perfecto. Bien. Entonces, una mirada fija, alguien que te dice, no, yo jamás te haría eso no te lo hice yo no soy responsable, y te lo dice mirándote fijamente en la cara, no significa en todos los casos, sino fundamentalmente las personas con un historial de rasgos psicopáticos y narcisismo, aplicaría exactamente lo contrario a desviar la mirada, sino mantenerla fija. Mientras quienes desvían la mirada es porque sienten alguna clase de respeto o afecto por quien recibe la mentira.
Doctor, muchas gracias, un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima, ojalá se resuelva. Gracias, doctor. El doctor Sergio Rulicki charlando con nosotros, él es doctor en Ciencias de la Comunicación Social y bueno, obviamente ayudándonos a entender varios contextos en el marco del caso Guadalupe. Nos vamos a la calle con Fer Zunino, lo presentamos.